Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una súper historia. O sea, más que libro, la verdad es que la historia de este hombre, José Silva, y el método Silva es extraordinaria. Un hombre autodidacta. A mí, las personas que llegan a hacer este tipo de cosas sin haber ido a la escuela, sino la única manera en la que fueron a la escuela es cuando fueron a enseñar, me parecen historias fuera de serie. Por eso les quiero contar esta del método Silva, de José Silva, un estadounidense de origen mexicano que vivía en Laredo, Texas. Este hombre, desde niño, curioso, se nota por esta historia. Este hombre, cuando es chiquito, decide meterse a estudiar radio, pero por un curso vía cartas, ¿no? No como hoy en día que iba a la escuela, ¿no? Entonces, este hombre se mete a estudiar reparador técnico de radios y lo logra. Y poco a poco va trabajando, hace su taller y empieza a ganar dinero, se casa, tiene hijos, 10 hijos. Y entonces, de alguna manera se le aparece un psicólogo y este psicólogo le cuenta un poco acerca de cómo maneja las terapias con el ejército, ¿no? El tipo de preguntas que le hacen. Y a este hombre curioso le parece extraordinario esas preguntas, ¿no? Y además, este background de tener esta capacidad de trabajar con radios y las frecuencias, yo creo que es muy interesante de anotar. ¿Por qué? Porque él empieza a estudiar a Freud, empieza a estudiar a Jung, a Adler, y empieza a tener curiosidad acerca de la hipnosis, ¿no? Junto con esto, como le empieza a ir muy bien con la reparación de radios en su empresa, y tiene 10 hijos, no les está yendo tan bien en la escuela, y dice, oye, ¿y si a lo mejor la hipnosis puede ayudar a que los jóvenes puedan estudiar mejor, ¿no? Entonces se empieza a meter en este universo, este autodidacta, y empieza a desarrollar su técnica durante muchos años, ¿no? Porque él se dedicaba a estudiar esto 3 horas todos los días, ¿no? Entonces desarrolla este método, el método Silva, que tiene varias aristas, ¿no? O sea, tiene como varias finalidades. Y la principal, la primaria, no la principal, la primaria, sino era que sus hijos pudieran aprender mejor. Y entonces, haciéndose estos cuestionamientos, se da cuenta que con la hipnosis, el desarrollo de esta técnica, hace esta, que es contar del 100 al 0 durante 10 días, ¿no? 99, 98, ¿no? Y así se iba hasta el 0. Y eso te lleva a un estado alfa. Nosotros vivimos en un estado beta, ¿no? De acción. Yo lo pongo así como el pececito que está nadando. Así estamos. Y después entramos en un estado de relajación, que es el estado alfa. Luego viene el zeta, que es cuando estás en una meditación profunda. El delta, que es cuando dormimos, y el gamma, que es más allá. Que aparte es curioso porque la frecuencia de gamma y de beta es muy parecida, pero en gamma estamos en otro boleto. Entonces, bueno, la idea era llegar a alfa y hace esta metodología de contar del 100 al 0, 10 días. Después de esos 10 días, del 50 al 0. Después de esos 10 días, del 25 al 0. Después de esos 10 días, del 15 al 0, y así llegas a entrenarte para entrar a tu estado alfa, y te explica perfectamente cómo hacerlo más que yo, como ahorita estoy haciendo de una manera a grosso modo. Entonces logra que sus hijos mejoren en sus calificaciones y empieza a dar clases a más niños de alrededor. Pero junto con eso empieza a preguntarse más y más y más. Y tiene una hija con la que practicaba con todos, pero en este en especial se empieza a dar cuenta de que tiene una, ¿cómo se llama? PES, una paranormal, una experiencias sensoriales paranormales, ¿no? Entonces él le empieza a hacer preguntas, pero su hija empieza a contestarle antes de que le pregunta. O sea, si le dice, ¿cuándo es la fecha de la independencia? Ella, antes de que él terminara de formular la pregunta o antes de hacérsela, ella le contestaba. Percepción extrasensorial. Corrijo mi información. ¿Qué quiero decir tanto de golpe? Entonces, le escribe José Silva a este especialista y le dice, oye, creo que se puede entrenar la percepción extrasensorial, y el especialista le dice, no,
O sea, tu hija nació con eso. Y este hombre inquieto decide que no, y decide que se puede enseñar, y empieza a hacerlo con sus hijos, y logra hacerlo, a desarrollar esta percepción extrasensorial, porque me trabo con esta palabra. Pero bueno, también su metodología tenía que ver con esto, con el aprendizaje. Descubre la percepción extrasensorial, y otra era resolver problemas. Y la verdad es que todos los días tenemos problemas y a veces no nos los podemos quitar de la cabeza. Y él logra este método, ¿no? Que dice que del lado izquierdo tienes a tu pasado, y del lado izquierdo está tu futuro, y del lado derecho está tu pasado. ¿Por qué? Porque él habla sobre la visualización, y cuando tú estás visualizando el problema, ¿no? Te relajas, llegas a estado alfa, y entonces visualizas tu problema, lo pones del lado izquierdo, y para que se vaya al pasado, lo visualizas y luego lo llevas hacia tu lado derecho para que se vaya al pasado y no esté en tu presente, y visualizas lo que quieres de tu lado ya de frente, ¿no? O sea, va entrando así. Es curiosa esa imagen, ¿no? Pero bueno, él así lo menciona para trabajar y resolver problemas. Él habla que la palabra, ¿no? Y ahora que estoy leyendo también la Cábala, también lo habla, y muchas religiones lo hablan acerca del poder de la palabra, ¿no? Y la palabra tiene un poder en los niveles mentales muy profundos, ¿no? Dice que la mente ejerce una autoridad más firme sobre el cuerpo, y eso también siempre lo habla Joe Dispenza, en donde dice que finalmente nosotros somos esclavos del cuerpo, pero una vez que controlamos a este ser, ¿no? que lo domamos con la meditación, logras tener el control sobre el cuerpo. O sea, automatizamos tanto que el cuerpo es dueño de nosotros y no nuestros pensamientos. Nuestro verdadero ser es el dueño que dirige y le dice al cuerpo, no, eso de que tienes hambre y entonces, no, yo mando, ¿no? Porque luego el cuerpo por impulsos nos lleva a hacer cosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y entonces, después de todo esto que va con la hipnosis y el aprendizaje, después se va a la percepción extrasensorial, a cómo resolver problemas, se va a uno mucho más profundo que tiene que ver con la curación, ¿no? Entonces, ¿cuánto no hemos escuchado que las enfermedades comienzan en la cabeza, ¿no? Lo que piensas, lo sientes, y lo que sientes se refleja en tu cuerpo, ¿no? Se dice que el cuerpo es el reflejo de nuestras emociones. Ahí es el lenguaje de nuestras emociones, perdón, no reflejo, el lenguaje de nuestras emociones. Y él empieza a trabajar con su método para curar a la gente, y así lo logra. Habla acerca de personas que han tenido remisiones espontáneas, y él dice que estos pacientes que han tenido remisiones espontáneas son positivos, optimistas y decididos. Me encanta la historia de este hombre, chéquenlo. El libro es muy sencillo de leer, su metodología es muy sencilla, al menos este libro de José Silva, debe haber otros más, y a mí me dieron ganas de meterme a tomar un cursillo para saber entrar perfectamente al estado alfa, además de que requiere una gran práctica en meditación. Debe haber tips muy sencillos para el aprendizaje, y algún día, ¿por qué no llegar a si que no hubiera la necesidad, ¿verdad?, de una sanación, autosanación. Oigan, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado un poquito de esto. Mi propósito de hacerlo, como siempre, es que a ustedes les dé el gusanito de leer algo que les guste, porque leer es poder. Muchas gracias, que estén bien, y si te gustó este video, comparte la historia de José Silva y léelo y practícalo, ¿no? ¿Por qué no enseñarle a nuestros hijos a